ADIC BIM Consulting Solution es una consultora estratégica BIM especializada en servicios de implementación y consultoría BIM. Realizamos modelos BIM, soporte en licitaciones y concursos, que al final es, pues, si queréis hacer un proyecto, por ejemplo, y no sabéis directamente qué necesitáis para ese proyecto o qué inversión supondría, o simplemente saber si os interesa presentaros a un proyecto o no, pues ese soporte nosotros lo haríamos. O sea, luego comentaremos cómo funcionaría, pero bueno, la idea es, desde nuestra empresa se analiza el pliego del proyecto, vemos las necesidades, evaluamos los requisitos que ya cumplís dentro de la empresa, y lo que haríamos es una oferta para redactar ese proyecto, esa oferta, ese concurso, y luego aparte pues el presupuesto de participar en ese proyecto. También realizamos gestión de proyectos BIM. Hacemos también gestión de proyectos BIM, que lo que hacemos es, pues, sobre todo enfocado al management de los proyectos. Podemos tener empresas que sí que hacen modelos BIM, pero no lo hacen de la manera que lo tienen que hacer. Entonces, para gestionar ese tipo de proyectos, para cumplir con los requerimientos de clientes BIM, también lo hacemos. Generamos todo tipo de documentación BIM. Obviamente, formación BIM, pues somos especialistas, ya que vamos de la mano de ADIC Business School. Entonces, esa es una parte que casi es nuestro mayor activo, la formación. Y luego también hacemos escaneos digitales, pues que los comentaremos más adelante, pero al final es, pues, la toma de datos con escáner láser o cámaras 3D, con los que podemos extraer distintos modelos. Ok, en cuanto a nuestras sedes, tenemos sede permanente tanto en Madrid como en Bogotá como en Lima. Aparte de tener sede permanente en estos tres países, nosotros damos servicio a España y toda Latinoamérica. O sea, no tenemos barreras de por el país, pero aparte, pues sí que tenemos sede permanente en estos tres países, y tenemos perfiles BIM en cada uno de los países. Vale, una vez hecha la introducción de ADIC BIM Consulting Solutions, lo que vamos a pasar es directamente a la sesión que nos trae aquí. Vamos a hacer una breve introducción a BIM, simplemente una definición para aquel que todavía no lo conoce, le pilla de nuevas, con algún matiz. Lo que voy a hacer también después es una pequeña juego de mitos y leyendas, un poco basándonos también en lo que es la introducción a BIM y lo que es la definición a BIM, pues ideas preconcebidas que hay por ahí en el mercado, en la industria de la construcción, que vamos a intentar, pues, comentar y desmontar. Principales beneficios y ventajas de la adopción de BIM, pues el por qué se debería implementar o por qué lo tendríamos que incorporar en nuestros procesos habituales o en proyectos concretos, no solo porque sea obligatorio en algunos sitios o porque me lo pida el cliente, sino pues el por qué lo vamos a hacer. Vamos a ver también referencias en Colombia. En cuanto a referencias en Colombia, vamos a ver, pues, sobre todo, pues, las asociaciones que están impulsando la implementación BIM en el país, tanto colombianas propias como, pues, de referencia en cuanto por estándares que se utilicen, que vamos a ver que tenemos, pues, americanos, tenemos europeos, pues tenemos bastantes asociaciones que comentaremos. Vamos a ver también un observatorio BIM de un análisis que se hizo sobre un grupo, una muestra de ingenieros, arquitectos, para ver el uso que se está haciendo y cómo lo están haciendo, para ver también cómo está el grado de uso de BIM en Colombia. Luego vamos a ver usos y campos de aplicación. Por si no lo conocéis, los términos usos BIM pues están definidos, lo explicaré ahora. Pues vamos a ver qué usos hay por ahí de BIM, que a lo mejor hay empresas que todavía no los conocen o incluso están trabajando en BIM, tienen ciertos modelos, pero no lo explotan lo suficiente. Pues vamos a ver qué usos vamos a tener por ahí. Vamos a comentar nuevas líneas de negocio o nuevas aplicaciones, simplemente, pues cómo una empresa que actualmente se dedique a un sector pueda incorporar otras líneas de trabajo, pues aprovechando, pues, el conocimiento en BIM. Bueno, vemos que se va incorporando más gente. También damos los buenos días a todos. Eh, Como hemos dicho, se realizará luego la grabación de la sesión, entonces si habéis perdido al principio algo, pues lo podéis ver en la grabación. Luego, continuamos. Perfiles BIM. Si nos vamos a
a estándares o normativas internacionales, vamos a ver que hay un montón de perfiles BIM, pero bueno, al final los tres más comunes son los que vamos a comentar y la idea también es lo que nos vaya pidiendo cada cliente, pero bueno, os voy a comentar estos tres perfiles BIM también para que los situéis. Luego vamos a ver la documentación BIM principal que hay más, pero la principal que necesitamos para definir los contratos y el modo de trabajar. Luego os voy a enseñar unos visores gratuitos también para que veáis que no todo es de pago y caro en BIM, que en muchas partes sí, pero no todo. Y luego vamos a hacer un breve recordatorio de software BIM, también hablando un poco lo que vamos a comentar en mitos y leyendas. Y luego, pues, cómo aplicar estos criterios BIM. Ok, pues, sin estarme más, vamos a lo primero, introducir BIM. Muchos lo sabéis ya, pero bueno, nos vamos a ir a la definición de la ISO 19650, que es al final la definición un poco más que se puede adoptar en más países, porque al final está adaptada para todas las normativas. Entonces, para no referirnos directamente a estándares británicos, que son los que más están ganando, digamos, en el mundo, vamos a la ISO. Entonces, tal cual, textual, Building Information Modeling es el uso de una representación digital compartida, o sea, un modelo de información de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación y proporcionar una base confiable para la toma de decisiones. Eso es BIM en definición. BIM, que es al final, BIM es una metodología de trabajo, que eso lo tenemos que tener en cuenta. Nos apoyamos en la tecnología, nos apoyamos en los procesos y nos apoyamos en las personas. Es colaborativa no solo que trabajen gente de distintas empresas a la vez, o gente de la misma empresa, todos trabajando a la vez en el mismo modelo. No solo eso, sino que todos los agentes de la construcción que participen en el proyecto estén dentro también de este flujo de información. O sea, lo que tenemos que tenernos en cuenta es que es una metodología de gestión, sobre todo, los modelos es la base de datos donde vamos a tener la información y lo que nos permite es este flujo de información entre todos los agentes del sector AEC, de Ingeniería, Arquitectura y Construcción. Entonces, también este imagen que hemos colocado, pues al final es que tenemos el modelo, que es la base de datos de todo, y en esa base de datos va a encontrar la información cada agente que lo vaya necesitando. Y toda esa información que vaya necesitando no es aleatorio, es el cliente el que tiene que definir qué información va a necesitar en cada fase para que esté dentro de esa base de datos que va a ser el modelo. Entonces, esto es un poco el resumen más principal de lo que sería la metodología BIM. Y vamos a un poco a apoyarnos en los mitos y leyendas para también darle un poco de forma a esto. Entonces, con mitos y leyendas me refiero también a pues, ideas preconcebidas, no correctas que tenemos y que tienen mucho peso y que el problema es que hay que desmontar a mucha gente antes de empezar a trabajar en BIM. Entonces, la primera de todas es que nos dicen que BIM es Revit. Y no es así. O sea, Revit es un software que trabaja bajo metodología BIM, pero no BIM es Revit. Revit es un software BIM, pero BIM no es Revit. Revit es uno de los software dentro de una metodología mucho más grande en la que tenemos infinidad de software de modelado igual que Revit, aparte un montón de software que no son para modelar, como son para generar planificaciones constructivas, análisis de costes, extracción de información varia, visualizadores, o sea, es una gama infinita de software. Una gama está centrada, no sé si lo veis mal, es lo máximo que se puede ampliar, si lo amplío ya se pierde, para el comentario de Aleida. Luego, lo que vemos también es que hay que tener en cuenta que hay otra idea preconcebida de que BIM es solo para edificación y las imágenes que pongo aquí pues no son al azar, son también para esto. BIM en un inicio podría decantarse por que fuera más por edificación porque los software en principio parecía que estaban más preparados para edificación, pero al final este tipo de software te permiten realizar proyectos de todo tipo.
de obra civil, infraestructuras viarias, ferroviarias, instalaciones industriales, de todo tipo. O sea, al final es imaginación al poder, son software que te permiten modelar prácticamente lo que sea, cada uno tiene unas limitaciones que hay que también ir trabajando con las limitaciones que vamos teniendo, pero pues adaptándonos a estas distintas limitaciones y teniendo en cuenta que cada software es para una cosa, pues podemos utilizarlo para todo. O sea, nosotros dentro de nuestra consultoría trabajamos con bastantes software, hacemos de todo tipo de proyectos, o sea, es el proyecto que nos pida el cliente se hace. No estamos a ver si es edificación, si es industrial, si es de obra viaria, es proyecto que entre, se hace, porque no es una limitación que sea de un tipo o de otro. También existe la idea de que es para megaproyectos, es decir, oye, voy a hacer un hospital de, de 20.000 metros cuadrados por planta, 15 plantas, y es para ese proyecto. No, o sea, una vez que lo tienes implementado en tu empresa, lo mismo da que lo hagas para un unifamiliar, que para un hospital, que para una carretera. O sea, al final hay procesos que son mejorados con esta metodología y pues si lo aplicas en un proyecto más pequeño, pues vas a tener las mismas ventajas que en uno grande. También, un poco con la línea de que BIM es Revit, BIM es solo software. Software es una de las partes dentro de la metodología, pero es muchísimo más BIM. Y lo difícil también en muchos casos es trabajar bajo las metodologías que nos piden los clientes, porque lo que tenemos es software, sabe trabajar muchísima gente con el software, pero también esta gente que trabaja con el software, cada uno trabaja de una manera y la idea es alinear la forma en la que trabajan todos para presentar un proyecto que sea útil, continuo, que no haya saltos de información, que una persona genere mucha más información de una manera que otra. O sea, eso es también una de las complicaciones que tiene. Otra de las mitos y leyendas es me hago un curso de Revit y soy BIM Manager, por ejemplo. O me hago un curso de Revit o compro un curso de Revit para toda la empresa y ya sabemos trabajar en BIM. Pues eso también es una idea concebida que es problemática porque al final en las empresas invierten este tipo de cursos y luego vemos que a la hora de presentarse un proyecto pues no tienen la actitud para poder hacerlo. Luego, otra idea es BIM se usa para lo que pide el cliente y nada más. Hay empresas que es, pues en el caso que pongo aquí en estas imágenes, por ejemplo, de abajo a la izquierda, pues decir, oye, no, yo quiero el modelo simplemente para la coordinación 3D, nada más, no quiero para otra cosa más. Y tú luego, pues dices, me hago el modelo para la coordinación 3D y no utilizo nada más. Pues nosotros podemos decir, pues mira, pues vamos a sacar renders, vamos a sacar las mediciones, vamos a vincularlo con el software de presupuesto, vamos a hacer una planificación 4D. Entonces, lo que vamos a hacer con todo esto es hacer lo que nos pide el cliente y todo lo que repercuta positivamente en nuestra empresa. Si el cliente nos pide una cosa y podemos hacer otras 15 cosas más que van a hacer que trabajemos mucho mejor, pues eso hay que hacer. Luego, otra idea es BIM no es para mi empresa o BIM no está preparado todavía como para implementarlo en mi empresa. Pues otra idea, BIM es para cualquier tipo de empresa, más grande, más pequeña y no depende de la empresa, sino depende también de los cargos que la dirigen. Si un director, un directivo quiere que trabajen en BIM en su empresa, se va a trabajar en BIM. Luego, otra idea también, todos los softwares son muy caros. Pues hay software caros, hay software medios, hay software más baratos, hay software BIM más baratos que algunos de diseño no BIM. Entonces la idea es entender para qué quiero el software que voy a utilizar y comprar o alquilar mensualmente las licencias de los software que necesito. O sea, no necesito que toda la oficina tenga software de modelado. Si va a modelar dos, otros dos van a revisar, otros van a sacar presupuestos. Entonces hay que identificar bien para qué queremos cada uno el software BIM en concreto y trabajar con el que sea el momento adecuado e invertir en el momento adecuado. Otra idea es, no está extendido su uso, por lo que no voy tarde. Pues eso cada vez es un problema porque muchas empresas todavía piensan que BIM es el futuro y BIM lleva ya 4 años en muchos países. Y digo 4 años pisando fuerte, o sea, está desde antes y es un problema porque hay empresas que todavía van pensando, bueno, ya llegaremos y hace tiempo que estamos. Entonces, hay clientes que no avisan con 2 años vista. O sea, hay clientes que un proyecto lo hacen
en método tradicional y el siguiente lo hacen en BIM con unas exigencias de decir, solo quiero que entren en este proyecto empresas que lleven 2 años de experiencia trabajando en BIM. Entonces, para que veáis la diferencia que tenemos de un proyecto a otro, o sea, porque el cliente al final lo que hace es pedir. Ok, en cuanto a principales beneficios y ventajas, esta es una de las más claras, que esto es con un estudio de la Universidad de Pensilvania, que es una de las universidades pues, que han estado generando normativas, muchos estudios, y esto es uno de los estudios que han hecho que puede ser que despeje muchas dudas a mucha gente y que sea uno de los beneficios más claros, que es utilizando BIM en un proyecto se puede eliminar hasta el 40% de los cambios no presupuestados, o sea, esto para el cliente es un plus de ganancia de 40% directamente. Luego, aumenta la precisión de la estimación de costes en al menos un 3%, que bueno, en este caso la distancia, perdón, la mejora pues tampoco es muy amplio, bueno, dependiendo el presupuesto del proyecto, pues ese 3% puede ser muchísimo dinero, pero lo importante, reducir el tiempo necesario para generar una estimación de costos y también planos y cualquier material que salga de manera, pongo entre comillas, entrecomillado, medio automática, en un 80%. Entonces, imaginaros el tiempo que necesitáis para establecer el coste de un proyecto, extraer todas las mediciones, generar presupuesto, contabilizar mentalmente ahora mismo cuánto tardáis y restarle el 80% y multiplicarlo por el coste hora para que sepáis directamente, ya sin hablar de otra cosa, sino el, el ahorro solo con este punto. Hay muchos más puntos, pero solo con este punto lo que podéis tener. En esta imagen, por ejemplo, esto es de algún proyecto que hemos hecho, o sea, todo lo que vais a ver, aunque hay como ser un poco más pequeño, parece una fotografía, pero son todo modelos, estos es un pantallazo que también pondríamos en ofertas de modelos de construcción en los que nos van diciendo, oye, pues quiero que incorporéis la maquinaria, las personas y diferentes imágenes del proceso constructivo, pues esto es uno de esos ejemplos. Vale, en cuanto a más beneficios que vamos a tener, pues sobre todo que va en línea al anterior, es el ahorro de tiempo en extraer información debido a todos los procesos de automatización que tenemos, tanto con los software BIM como con otros software que podemos adherir, que comentaremos luego, pues de programación, que pueden hacer que todavía trabajemos más rápido, más eficiente, evitando errores. Entonces, todo eso es, cada vez que es más rápido, pues ganancia para la empresa. Sin evitar, o sea, evitando errores, ganancia para la empresa. Entonces, todo esto al final son ventajas que si pusiéramos una balanza el importe más alto de un software BIM y los ahorros de tiempo que tenemos, pues al final, a lo largo del año, pues a lo mejor nos están regalando los software BIM. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Al tener tantísima información, poder ver claramente, o sea, si veis estos modelos, al final son todos modelos reales de proyectos nuestros. Si veis estos modelos, el poder ver esa instalación que estamos viendo en la imagen de la izquierda, por ejemplo, pues te permite decidir perfectamente por dónde puedes introducir algún conducto o dónde tienes que hacer cualquier modificación, mucho más fácil que si te tienes que ver 20 paquetes de planos distintos para ver todas las instalaciones. O sea, al final es digo, instalaciones, estructuras, lo que sea. Al final nos permite tomar decisiones de una manera más clara y aparte, por el punto anterior, el ahorro de tiempo en la extracción de información, lo que nos va a permitir es toda esa toma de decisiones y toda esa actualización de cambio por medio de todos los procesos de automatización nos va a permitir que cualquier actualización se genere toda la información muchísimo más rápido que si tuviéramos que luego ir actualizando, como hemos dicho antes, en los 25 planos relativos a esta imagen que tenemos en la izquierda. Luego, mayor facilidad para colaborar entre los agentes del proyecto. La imagen que he puesto, si lo voy a ampliar, la imagen que he puesto aquí no es al azar. O sea, aquí tenemos también, cuando quiero decir todos los agentes del proyecto, me refiero constructores, diseñadores, luego para postventa, o sea, para venta directamente. Entonces, aquí en este modelo lo que vamos a ver es, está la información para generar todos los renders para que esta promotora venda su edificio. Toda la información de la instalación, la información de la construcción. Entonces, tiene toda la información albergada dentro y es lo que nos va a permitir pues que colaboren, que colaboren todos los agentes del proyecto, porque está toda la información contenida. Luego,
Cosas importantes, pues al final nosotros en método tradicional estamos trabajando en un software para hacer los diseños, en otros calculamos, en otros hacemos otra cosa, en otros hacemos los renders y aquí este tipo de software nos permite hacer una serie de renders que no son el típico render, luego se puede hacer mucho más preciso, pero vamos, este tipo de renders está hecho con herramientas de software sin pasar en postproducción y lo que nos quiero decir es que aquí nos ahorramos no solo una nueva licencia de software, sino un salto de enviar a una persona que me haga la infografía o que me haga el render, o fuera de la empresa o dentro. O sea, ya nos estamos ahorrando un salto. Que luego, si queremos hacer fotos mucho más, imágenes mucho más realistas, pues se puede hacer. Pero nosotros en cualquier modelo que se vaya haciendo, tú ya puedes sacar este tipo de vistas. Entonces, es utilizar lo que hemos dicho antes. Yo estoy haciendo este modelo, por ejemplo, para la fase de construcción, pero tiene toda la información dentro que le voy a decir, oye, pues ya que es el modelo para sacar los planos para construirlo, pues también voy a ir sacando una serie de imágenes realistas, no de todos los sitios, o sea, por decir, pues de unos sitios puntuales, sí que me dedico más en detalle a generar todos los materiales para extraer este tipo de renderizados. Pues lo tenemos. Luego, mayor precisión en todo y mejores planificaciones del proyecto, porque nos podemos situar dentro del proyecto antes de ser la obra. O sea, al final es, en alguna charla que hemos dado con profesionales BIM de aquí de España, su definición del BIM era como ir al futuro, ver lo que va a pasar, anticiparte y arreglarlo. Es lo que nos permite la metodología BIM. Entonces, también lo que nos va a permitir es mejor comprensión de las intenciones del diseño y vuelvo a hacer zoom. O sea, esto al final no hace falta que seas ingeniero. Aquí se ha ido un poco pixelado. No hace falta que seas ingeniero para ves esto, ingeniero arquitecto, ves esto en un 3D y te puedes situar, aunque esto es una locura con todas las instalaciones a la vez, pero bueno, te puedes situar, puedes saber de qué estamos hablando, en qué planta estamos hablando. Si te digo cómo es la forma de un elemento de una instalación, lo podrías localizar sin tener ningún tipo de formación en ingeniería de arquitectura. Y esto mismo, hecho en CAD, pues tenemos que estar identificando símbolos, no todo el mundo sabe leer planos y lo que quiero decir es esto no es para que los ingenieros no sean menos competentes, sino porque muchas veces cuando nos referimos con este tipo de modelos nos referimos para que es mejor comprensión de las intenciones del diseño, es para los propios clientes. O sea, nosotros podemos tener un cliente que el cliente sea un abogado, que el cliente sea un project manager que no tenga que ver con la construcción, o que sea un gestor del proyecto, que un economista, que le tenemos que contar cualquier cambio y no tiene por qué entender un plano. O sea, es que no tiene por qué ser. O sea, si estamos haciendo un proyecto por una cadena hotelera, En ¿sí? el chat nos preguntan, ¿cómo se puede aplicar Revit para proyectos de acueductos y alcantarillados? Sí, o sea, se puede aplicar a cualquier tipo de proyectos. La idea es, pues, en caso de que lo quieras llevar directamente linkados a, a una alineación, por ejemplo, de una vía, pues lo que tienes que cargar es esa alineación. Pues si lo quieres hacer con Dynamo, si no, se puede ir modelando una a una, que bueno, pues es un trabajo bastante laborioso, pero se puede hacer. Y luego aparte, lo que hay que entender es no es la primera frase que hemos comentado antes de que BIM no es Revit. Lo que hay que ver es qué proyecto quieres hacer y entender si lo tienes que hacer con Revit o no. Entonces, yo, por ejemplo, ese, pues tampoco es la mejor herramienta. O sea, hay otras herramientas que están diseñadas para eso y que lo puedes hacer. Pero bueno, que se puede hacer. Hay diferentes maneras de hacerlo. Vale, continúo. Casi mejor las Sí, estas. Las vamos viendo al final. Y bueno, yo si veo alguna que vaya justo del hilo de lo que estoy diciendo, la voy contestando. Y si no, luego al final vamos contestando para no pasarnos mucho el tiempo. Vale, en cuanto nos va a permitir también la facilidad en toma de decisiones y actualización de cambios por todos los procesos de automatización y de mejor comprensión. Obtención de información del proyecto y vamos a minimizar fallos humanos, que eso es un problema. También el tener, porque un humano se cansa, se despista, se equivoca porque se equivoca, también puede pasar. Pues he leído una línea y he puesto la de abajo. Los software no se equivocan, o sea, se equivoca el que lo utiliza. Entonces, si podemos eliminar en este tipo de herramientas, pues el ojo humano, por ejemplo, para alguna cosa, pues siempre nos va a ayudar para trabajar de una manera más eficiente.
Luego, más cosas, detección de errores constructivos en fase de diseño, pues podemos hacer ya no solo a la hora de, si conocéis las herramientas de Clash Detection, de detección de interferencias, ya no solo eso, sino al ver bien todos los elementos del proyecto en 3D, amplío, quito una parte, quito otra, como vemos en este ejemplo, pues al final vemos esta rotonda elevada de una carretera, eh, pues que la tenemos en su entorno, ¿cómo va a quedar? Quitamos luego solo el viaducto para ver cada uno de los elementos, separamos cada elemento para entenderlo mejor. Entonces, ya no solo que nos permitas hacer análisis haciendo class detection, sino que lo que hacemos es evitar esos class, lo que hacemos es trabajar mejor. Luego, vamos a tener mayor conocimiento generalizado de todos los procesos constructivos desde el diseño a la entrega. En muchos casos, la metodología BIM también se entiende como eh, modelar cómo se construye. Entonces, como vamos a ir modelando casi prácticamente etapa por etapa exactamente igual que se construiría, pues vamos a poder detectar y anticiparnos a cualquier problema que vamos a tener. Y no solo es eso, vamos a ver cómo se tendría que construir algo y lo vamos a diseñar pensando en cómo se tiene que construir, que eso muchas veces también las empresas de diseño se olvidan de que luego hay que construirlo. Pues si aunamos todo, pues el proyecto es mucho más eficiente. Luego, también documentación final de obra más ajustada a la realidad. Al final, como toda la información que estamos generando, o sea, aquí no hay nada al azar, o sea, nosotros vemos el modelo está todo lo que se va a construir y tú luego le vas pidiendo la información y es la información tal cual que se va a construir. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Vale, vamos a ver en cuanto a las referencias BIM en Colombia, bueno, pues vamos a tener las dos más claras nacionales, pues por un lado BIM Forum Colombia, de la mano de Camacol, pues al final es una asociación que está también abogando por la implementación de BIM en Colombia, pues tanto facilitando guías, estándares, temas de formación, ASOBIM también, ASOBIM es otra asociación colombiana, eh, que también podéis encontrar. Está un poco más Camacol, al final es un poco más nacional, Asobin también es un poco más de una parte concreta de Colombia, pero bueno, cada vez es más extendida. Luego, no nos podemos olvidar de las partes de las asociaciones de referencia internacionales, que las tiene Colombia y las tienen todos los países. Tanto con BIM Forum Colombia como ASOBIM podéis encontrar estándares propios de Colombia, pero esos estándares propios también vienen derivados de las nociones que nos va a aportar Building Smart, que Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro que lo que lucha es por el uso de estándares abiertos, por lo de que digo yo de que BIM no es Revit, que BIM es muchísimo más, o sea, el poder trabajar con software de estándar abierto. Y Building Smart lo que nos va a dar es los IFC, que es el archivo de intercambio común entre todos los software BIM, y va a luchar porque se use y porque sean cada vez más competentes, que los archivos IFC, pues que en algunos casos la información pues puede dar algo más de problema, pero bueno, más o menos cada vez se va trabajando mejor y los software permiten exportar mejor y leer mejor y pues bueno, gracias a Building Smart se puede trabajar. Luego tenemos el American Institute of Architects, que lo que nos va a dar es, de su guía también BIM Forum LOT, pues es el nivel de detalle, el nivel de desarrollo, level of development, de los proyectos BIM. Que esto es muy importante porque nos va a definir hasta dónde tenemos que llegar con un modelo. Y esto, bueno, si no trabajáis en BIM, cuando empecéis a trabajar en BIM vais a ver que no todos los modelos tienes que conseguir que sea una imagen real, que digas, no sé si es una foto o es un modelo. No, o sea, cada modelo hay que hacerlo para lo que se necesita y con este tipo de guías nos van a dictar el nivel de desarrollo, tanto de información como de detalle, que con detalle nos referimos a la información gráfica, al que tenemos que llegar en un proyecto. Luego, del British Standard Institution, lo que tenemos es la BSI. De aquí tenemos un montón de estándares y normativas que se han traducido para aplicar en el resto del mundo, porque son las primeras normativas y estándar que se han hecho, porque recordamos, os lo digo si no lo sabéis, que desde 2016, digo 2016, ya es obligatorio en Reino Unido en muchísimos proyectos públicos y pues, prácticamente todas las empresas de Reino Unido trabajan en BIM
y trabajan en un BIM homogéneo y estandarizado, que es lo que se busca, no que cada uno lo haga de una manera. Y es homogéneo y estandarizado gracias a este tipo de especificaciones. Este tipo de especificaciones son las que ha tomado la ISO para generar la ISO 19650, que es de la que hemos tomado la definición inicial, que nos va a hablar de el uso de BIM, cómo se tiene que hacer y cómo estandarizarlo a nivel global, que es lo importante. La idea no es que en una región se trabaje de una manera o una empresa trabaje de una manera, la de al lado de otra, no. O sea, la idea es que sea algo estandarizado. Entonces, gracias a todas estas referencias, pues la idea es que en todo Colombia se trabaje BIM de una manera y a poder ser que sea en todo el mundo. O sea, la idea es esa, cómo traducir los criterios BIM adaptados a los requisitos contractuales de cada país, que eso ya es caso aparte, y las normativas de cada país, hay cosas que se pueden adaptar y hay cosas que no, pero por lo menos todo lo que sea lo más común y que no afecte a normativas propias del país, pues que sí que sea igual en un país que otro, que es lo verdaderamente importante. Vale, en cuanto al Observatorio BIM en Colombia, lo que vamos a mostrar es un estudio que se ha realizado en el que hemos tomado una muestra, en el que se ha tomado una muestra de estudio que tenemos un 33% de arquitectos, un 49% de ingenieros civiles y un 18% de perfiles relacionados con el sector de ingeniería, arquitectura y construcción. Pues pueden ser ingenieros industriales, ingenieros que den cualquier tipo de servicio que no sean ni civiles ni arquitectos, pero que trabajen tanto en diseño, en construcción, en explotación, o sea, que tengan que ver algo revelado. Entonces, a esta muestra de estudio que vamos a poner aquí, que hemos dicho, de 33% arquitectos, 50% más o menos ingenieros civiles y 18% resto de ingenieros varios, pues, topógrafos, delineantes, o sea, de todo. Vale, pues lo que vamos a ver es que los entregables más comunes que se están pidiendo, pues de todos, al 94% les están pidiendo planos digitales. O sea, todavía vemos que se está pidiendo planos digitales. El 49% planos de geometría 3D. El 32% ya les están pidiendo vídeos. El 23% todavía les están pidiendo planos impresos. O sea, ya no es ni una carga, perdón, ni una carga de un fichero CAD o en PDF incluso de esos ficheros, sino planos impresos directamente y sellados y firmados. Un 6% modelos BIM y un 9% otros, que lo dejamos ahí. Los software más utilizados en fase de diseño, pues el 57% utiliza de los encuestados AutoCAD, el 12% utiliza Excel, 2% Archicad, 7% SketchUp, 9% Revit, 4% SAP, 5% ETABS y 4% Civil 3D. Vale. Luego, en cuanto al grado de conocimiento, lo que tenemos es que más o menos el 50% tiene un conocimiento bajo de metodología BIM. En torno al 25-30% tenemos un conocimiento intermedio. Menos del 10%, un 7, un 8%, tiene un conocimiento alto de la metodología BIM. Y lo que puede ser un 12,5 más o menos por ciento de conocimiento, o sea, del porcentaje, no tiene ningún tipo de conocimiento. O sea, entre bajo y no tengo ningún conocimiento, estamos rondando casi el 62-65% del estudio. De estas personas que trabajan y sí que tienen un conocimiento intermedio o alto, nos quedamos que en torno a las razones de usar el BIM vamos a tener por iniciativa propia algo más de un 30%, por mejora competitiva tenemos pues un 12 y pico por ciento, un 15%, por exigencia de clientes pues tenemos, pues será en torno a un 5, un 7% y un 12% otra vez, un resumen de todas y lo que hemos comentado, pues lo que están unos 60 por ahí, o sea, perdón, unos 35% pues no es usuario de BIM. Entonces, lo que tenemos en cuenta es
que también las especialidades en las que se usan BIM, vamos a tener que tenemos un 80% que se utiliza para diseño arquitectónico, un 70% que lo utilizan para diseño estructural, 54% redes hidrosanitarias, 50% red eléctrica, 37% contra incendio, 36% redes gas, coordinación, para ninguna, también un 14%, bioclimática, mantenimiento. O sea, lo que vemos es que tenemos bastantes especialidades para las que se usa BIM, sobre todo va a ganar arquitectónico, estructural y cada vez más pues vamos teniendo de instalaciones. Sobre todo las instalaciones pues es de lo más, podemos decir, más complejo, porque al final es donde más información tenemos que coordinar y también es donde más utilidad puede tener, pero también pues es más complejo. Entonces, este es un poco el panorama que teníamos en Colombia en este estudio, y vamos a ver también qué usos y campos de aplicación tenemos. O sea, tenemos también muchos usos que todavía la gente pues no conoce o no sabe para qué lo piden. Estos usos que pongo aquí, hay alguno más, esto es un pequeño extracto de todos los que hay, pero bueno, estos usos son usos definidos y estandarizados que pues los podéis encontrar en guías BIM. Pues en el plan BIM Chile están definidos muchos usos, en la guía SBIM de España también están definidos muchos usos, y son los usos que directamente me van a definir el tipo de proyecto que tengo que hacer. Yo como proveedor de mi cliente me va a decir, oye, yo quiero el proyecto que sea capaz de darme una información centralizada, o sea, que sea una base de datos del proyecto. Entonces yo, dependiendo de que el cliente quiere que sea una base de datos, pues la utilidad que le tengo que dar al modelo es esa. O sea, no me sirve, por ejemplo, en el caso de que sea una base de datos, no me sirve de nada que haga un modelo que lo veas y sea igual que una foto de lo perfecto que está modelado todo, pero que luego yo vaya clicando en cada uno de los elementos y no hay información, porque no es una base de datos, eso es un render. Entonces, lo que tenemos que evaluar es en el cliente qué nos va a pedir. Entonces, esto es una lista, no os lo voy a leer todo, pero también para que los veáis. De los más comunes, pues tenemos coordinación 3D para obtener mediciones. En cuanto a obtener mediciones, muchas veces el cliente no tiene método de abrir el modelo. Entonces, lo que nos va a pedir es que el modelo, o sea, su requerimiento va a ser que todas las mediciones que le presentes se hayan extraído de un modelo BIM. Entonces, en muchos casos lo que nos van a pedir es las tablas de mediciones que se han extraído del software, y él tendrá un auditor que le dirá, oye, pues aleatoriamente mírame X mediciones que se hayan extraído del modelo BIM. Y a lo mejor es lo único que miran, pero sí que quieren que se haya extraído de un modelo BIM. Entonces, para que la información se pueda extraer de un modelo BIM, se tiene que modelar de una determinada forma. Entonces, no tiene nada que ver un modelo que sea para hacer el inventariado, por ejemplo, para luego en fase de explotación, que uno para hacer un recorrido virtual, que uno para hacer una simulación de logística. O sea, vamos a tener infinitos usos, y es el cliente el que nos tiene que definir sí, pero no se queda nada fuera, está ahí centrada. Nos tiene que definir el uso que tenemos que tener y el uso que tenemos que hacer, y nosotros como proveedor le tenemos que comentar claramente cómo vamos a hacer que hagamos todos esos usos, y aparte tenemos que poner nosotros, para cubrirnos las espaldas, un listado de usos no incluidos, porque luego pasa que los clientes también, pues, oye, ya que has hecho esto, pues podéis sacar esto. Pues no, en el contrato hemos quedado que era esto, esto y esto. Pues esta lista de usos hay que ponerlo dentro de la documentación del proyecto. Hay que poner muy claramente qué usos están incluidos y qué usos están excluidos, porque esto luego puede ser un problema muy gordo. Entonces, si ya directamente está firmado que excluimos todo, o sea, que no me venga luego en el último día de proyecto y me diga, oye, quiero que me hagas un inventariado de todas las instalaciones eléctricas. Digo, oye, es que tú no me has dicho esto, pues está en el excluido. Mantenimiento, inventariado para mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, está excluido. Pues ya por lo menos se sabe y se le puede decir, yo te lo incluyo, pero hay que incorporarlo en el contrato. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, estos usos, como hemos puesto aquí,
tienen una aplicación para fase de planificación, de diseño, construcción, de operaciones. Pero vamos, que esto lo veis en esta presentación, pero lo digo, lo tenéis también Plan BIM Chile, en SBIM, normativas de Nueva Zelanda, Pensilvania. O sea, tenemos cualquier guía un poco de las típicas que tenemos por ahí. Si investigáis, vais a tener este tipo de usos que son los que nos van a pedir tal cual. O sea, esto no es al azar. En cuanto a nuevas aplicaciones o líneas de negocio, vamos teniendo las aplicaciones generales que vamos a encontrar, pues ahora mismo, teniendo como estamos también con el caso especial en el que nos encontramos, sobre todo con el tema del COVID, pues es una herramienta, es una metodología que nos permite, no una herramienta, sino una metodología que nos permite una gestión del teletrabajo y coordinación de equipos a distancia muy potente. Entonces, las empresas que tengan, sobre todo empresas que hayan estado trabajando en BIM, que tengan todos los flujos de trabajos muy basados en la nube, pues prácticamente habrán tomado su ordenador, se han ido a casa y han seguido trabajando igual. Tendrán más o menos problemas con la red de internet, pero no tiene nada que ver con empresas que todo lo tengan en servidores internos, que no trabajen ni en nube ni en servidores. Pues quiere decir que es una aplicación directa. Ahora mismo, en el caso que estamos, el poder trabajar desde casa y no notarlo. Luego, por adoptar estas medidas de nuevas metodologías que son, como hemos dicho antes, están estandarizadas, no solo mi empresa o mi vecino, sino pues todo Colombia podemos trabajar igual, pero es que no solo Colombia, Perú trabaja igual, España trabaja igual, una empresa de Estados Unidos trabaja igual. Pues esto, ¿qué nos va a hacer? Que nos amplíe el mercado y podemos trabajar y colaborar con empresas de fuera de nuestro país. Entrar en concursos, por ejemplo, de empresas en los que, por ejemplo, se pague más que en nuestro propio país, pues eso también es para tenerlo en cuenta. Poder contar con trabajadores, por ejemplo, de algunos países que nos puedan colaborar que cobren menos que en nuestro país, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Si trabajamos todos bajo el mismo estándar y mismo idioma, pues podemos incorporar este tipo de herramientas. Luego, para las ingenierías que adoptan BIM, pues lo primero que pueden hacer, lo primero es aplicar estas nuevas sistemas de trabajo, estas nuevas aplicaciones para terceros. Es decir, oye, pues yo ahora mismo soy capaz de un modelo extraer la información para hacer un cálculo de estructuras, generar el cálculo de estructuras, devolverlo e incluirlo en mi modelo. Pues es que lo puedo hacer para mi proyecto, pero lo puedo hacer también para proyectos de terceros. Pues ya he ganado una nueva línea de mercado que es consultoría BIM para terceros. Puedo introducir nuevas herramientas como láser escáner, pues para trabajos de reingeniería, de pues entrar en un proyecto, por ejemplo, que sea un cambio de uso de una instalación industrial. Pues si tienes herramientas tipo láser escáner y puedes extraer la información para volcarlo en un modelo BIM, pues el tiempo que ahorras es tremendo y además que esas empresas lo valoran. No por el tiempo, sino por lo que hemos hablado antes, el eliminar el fallo humano. Realización de modelos para activos existentes, pues lo mismo, ya no solo trabajar para proyectos míos o de diseño, sino, oye, pues ha salido una licitación o un concurso para que el Estado quiere que 10 hospitales que tienen realizados desde hace 30 años quieren obtener su modelo BIM para hacer su gestión o para hacer una ampliación. Pues tú ya como ingeniería que trabajas en BIM puedes entrar en esa nueva línea de negocio que antes no tenías. Luego las promotoras inmobiliarias o bueno, también promotoras o cadenas de hoteles, lo que pueden hacer es utilizar BIM para el ciclo completo. Lo que estamos viendo que en algunos casos solo utilizan BIM para construir, para obtener mediciones, para cosas muy concretas que dices, hemos hecho el modelo BIM, vamos a utilizarlo para todo. Pues una promotora inmobiliaria a día de hoy que estás en casa encerrado y no puedes, no va a ir un cliente a tu oficina a ver un piso, no se le puede hacer un paseo virtual con un modelo BIM, pues perfectamente, lo podemos enviar un montón de imágenes. Yo hace poco, además que estoy también mirando para comprar una casa, y yo he ido a oficinas de promotoras en los que me he encontrado una maqueta, que la maqueta la hicieron un año y medio antes, pero ha habido cambios en el proyecto, pero ya no van a pagar otra maqueta, y me están enseñando una maqueta
que las terrazas a lo mejor no son así o que la piscina está en otro lado, pues esa información en un modelo BIM no pasa. O sea, tú vas al cliente y le enseñas el modelo de lo que se va a hacer de verdad y no tienes problemas luego de que el cliente se haga ideas extrañas, además que le puedes llevar dentro con herramientas de realidad virtual, con su propio móvil le puedes hacer 3Ds que puedas moverte 360 dentro del modelo. O sea, hay un montón de aplicaciones que puedes hacer. Venta online de pisos, entonces quiere decir que se puede incorporar muchas acciones que no se están valorando y el problema es ya no solo que sea hacerlo desde cero, oye, pues una promotora inmobiliaria o una constructora inmobiliaria que no tenga nada de BIM, pues al final, bueno, pues es una inversión, pero es que hay constructoras que están trabajando en BIM y solo utilizan para lo mínimo indispensable, es decir, tienes un abanico de oportunidades por delante que no se están utilizando. Bueno, pues eso lo tenéis también ahí. Luego, en cuanto a nuevas aplicaciones, pues mismamente marketing. Tú al final, tú eres una ingeniería que se dedique al diseño de instalaciones eléctricas y tú en tu web tienes una foto tipo esta, pues no es lo mismo que si tienes 50 planos uno al lado del otro. Pues como marketing, pues ya puedes aplicarlo también. Pues estilo de esto. Nuevas aplicaciones, reingeniería y cambios de uso, pues utilizar los modelos, por ejemplo, los que estamos comentando de que era solo para edificación, pues esto es una subestación eléctrica que se ha hecho todo entero con BIM y pues mira, pues hemos aplicado BIM para otro tipo de proyecto no común y pues les ha servido también a los clientes pues para hacer un inventariado de todo lo que tenían, o sea que se pueden aplicar para muchos casos. Nuevas aplicaciones, presentaciones en obra civil. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer renders, imágenes para proyectos de edificación, pero, por ejemplo, no se realizan para proyectos de obra civil. Pues, ¿por qué no se puede entregar, eh, renderizados de un proyecto de obra civil o hacer vídeos, por ejemplo, de cómo va a ser la obra en BIM para enseñárselo al cliente o presentarte una licitación? Y luego hay requerimientos BIM que vamos a encontrar que son obligatorios, por ejemplo, pues en un contrato que tenemos, oye, pues el 50% va a ser la oferta económica y luego el otro 50% va a ser la oferta técnica. Y dentro de esa oferta técnica, pues vamos a poner que 10 puntos, o sea, el 10% de todo el contrato que sea BIM, por ejemplo, vale, pues ahí te estás jugando 10 puntos, pero en otros a lo mejor que no te piden BIM, por otro lado tienes otros 10 puntos de I+D que puedes presentar tú que vas a trabajar en BIM como mejora de I+D y eso puede hacer que te lleves un proyecto y nadie te lo ha pedido y tú lo has aplicado y encima has sacado un montón de mejoras que vas a aplicar tú como tu propia empresa. O sea, lo que hay que ver es, volviendo a mitos y leyendas, de que BIM no es solo para lo que pide el cliente. O sea, BIM es para todo lo positivo que pueda encontrar en mi empresa. Entonces eso también tenerlo en cuenta que se puede hacer este tipo de presentaciones. Simulaciones constructivas, pues esto en realidad sería de un vídeo, lo hemos puesto así en imágenes porque luego al poner los vídeos en la plataforma se puede cortar. Entonces, esto es un vídeo que he ido haciendo recorte de pantalla, pues está lo que es esto es de una obra de un viaducto, lo voy a ampliar. Aquí vemos, sería solo el terreno, aquí ya tenemos parte de la cimentación y las primeras pilas. Aquí ya tenemos todas las pilas, la cimentación, tenemos también las vigas, vale, que se ve un poco pisado, pero bueno, para que lo veáis. Y luego aquí ya tenemos, porque se ha puesto toda la capa rodadura y se está empezando a poner pues las vallas de protección, las biondas del proyecto. Bueno, pues esto se hace con un modelo BIM que se ha utilizado para otras cosas. O sea, el modelo 3D lo hemos hecho porque hemos querido, nadie nos lo ha pedido. O sea, perdón, el modelo 3D, el modelo 4D lo hemos hecho pues para poner los pantallazos en la propia oferta del proyecto, por ejemplo. Lo mismo para un proyecto de edificación. Estos serían pantallazos de un vídeo. Pero lo mismo, pues tenemos aquí con una fase pues que se ha empezado a levantar uno de los edificios, aquí tenemos la estructura de 3 con las grúas y demás, y aquí tenemos ya pues los 4 pues con el proceso entero. Perdón. Con el proceso constructivo entero. Entonces, esto nosotros lo podemos pedir sin que nos lo pidan. Lo podemos hacer sin que nos lo pidan. Nuevas aplicaciones, pues escaneos digitales. Pues si podéis ver, esto directamente es un modelo de nubes de puntos. Amplío otra vez para que lo veáis. No se ve muy claro al ampliar tanto, pero bueno. Un modelo de nubes de puntos que sobre este modelo de nubes de puntos se ha generado el modelo 3D. ¿Qué tenemos con esto? Pues que las mediciones son perfectas. O sea, va a tener una variación. Todos los láser escáner tienen unos errores asumibles, pero bueno, la idea es que tienes todo perfectamente situado. Entonces, aquí es un ejemplo de una oficina, pero que lo mismo es de una infraestructura más grande y lo que podemos hacer es eso, directamente de un modelo 3D que yo aquí podría navegar dentro de este modelo 3D, puedo extraer información para luego generar
este, perdón, vale, para luego generar este modelo de BIM. Vale. En cuanto a los perfiles BIM principales, si veis las normativas, hay muchísimos perfiles. Pero bueno, dentro de la línea de proveedores, que muchos seréis proveedores, bueno, algunos seréis gestores de cliente y demás, pero bueno, los más principales, los que os pueden pedir como empresa o los que os van a pedir un proyecto, sobre todo, son estos tres. O sea, son un poco con los que la empresa proveedora, tanto de diseño como de construcción, son los que vamos a tener. Luego tenemos roles o perfiles BIM del lado del cliente, que serían otros, pero bueno, los principales perdón, que vamos a tener son, y muchos de vosotros va a sonar, perdón, a muchos de vosotros van a sonar, pues BIM Manager, coordinador BIM, modelador BIM. Eh, en cuanto a los coordinadores BIM, modeladores BIM, luego vamos a tener de infinidad de disciplinas, pero los bloques al final son estos. O sea, vamos a tener el BIM Manager, que digamos que es la máxima autoridad dentro de un proyecto BIM, la máxima autoridad BIM dentro de un proyecto BIM, porque luego el director del proyecto está por encima, que eso no nos tenemos que olvidar. O sea, el BIM Manager es la máxima autoridad en la generación y gestión de la información BIM. Eso es lo que hay que tener. En algunos casos, el BIM Manager, el director de proyecto, el ingeniero de proyecto, el arquitecto de proyecto, será la misma persona. Pero siendo la misma persona, va a tener unas competencias, unas responsabilidades por ser el director del proyecto y va a tener unas competencias y unas responsabilidades por ser BIM Manager. Pero vamos a centrarnos en el perfil ahora BIM. Lo que tiene que hacer es definir los objetivos de la empresa. El BIM Manager al final es quien va a dictar qué y cómo se implementa BIM dentro de una organización o de la empresa en la que participe. Va a definir los procesos internos para adaptarlos para el proceso, pero de un proyecto concreto o para todos los proyectos que vaya a hacer la empresa. Normalmente los BIM Managers lo que suelen hacer también es si mi empresa se dedica típicamente a estos 4 o 5 clientes o estos 4 tipos de clientes, 4 o 5 tipos de clientes, lo que genera es los procesos para responder a esos clientes típicos. Entonces, vamos a tener proyectos, por ejemplo, en los que yo trabajo con un cliente, lo que hemos dicho antes, pues una empresa hotelera que siempre que me pida un proyecto me lo va a pedir de determinada forma, pues voy a trabajar así, pero a lo mejor un proyecto de vivienda, por ejemplo, multifamiliar, que me está pidiendo una promotora inmobiliaria, no me pide ni la mitad de cosas. Pues, ¿por qué lo voy a hacer si no me lo pagan? Pues yo tengo otros procesos para eso. Pues eso es lo que tiene que hacer el BIM Manager. El BIM Manager lo que tiene que identificar claramente es lo que vamos a necesitar en cada tipo de cliente y en cada tipo de contrato. Es la clave. Va a ser el que cree el BEP, el BIM Execution Plan, que lo voy a comentar un poco por encima brevemente, pero bueno, que es el documento que define cómo vamos a trabajar en BIM dentro de un proyecto. Va a ser el contacto directo con el cliente, no con el cliente al uso, sino con el representante BIM del cliente. O sea, el representante BIM del cliente va a ser quien dicte qué quiere y el BIM Manager es el que va a ejecutar todo para darle todo lo que pide ese cliente en BIM. Entonces, va a hacer la implantación de BIM en el proyecto de la organización y va a definir e impartir formaciones. En empresas más pequeñas, pues suele ser quien dicte qué parámetros tiene que tener una formación y incluso que imparta formaciones. En organizaciones más grandes, pues simplemente pues él dicta, pues yo necesito que un ingeniero o un arquitecto de diseño tenga estos conocimientos y estas competencias, y en base a eso pues se busca pues una empresa de formación, pues puede ser como la nuestra, EADIC, que se dedique pues a dar la formación que ese BIM Manager ha dictado, por ejemplo, pues es lo que haríamos. Luego, en cuanto a la formación y experiencia, esto es un poco, no lo toméis al pie de la letra, porque dependiendo del cliente va a ser de una manera o de otra, pero esto es un poco en cuanto a la experiencia. Se pide que el BIM Manager pues sea o ingeniero o arquitecto superior. Lo de superior también es, en España tenemos arquitectos técnicos y superiores o ingenieros técnicos superiores. En ese caso es superior. Normalmente que tengan un máster en BIM Management o pongo las dos cosas,
que tengan más de 5 años de experiencia general y más de un año de experiencia gestionando proyectos BIM. Entonces, un poco los parámetros generales que tiene que tener un BIM manager para cumplir un poco. Luego, el coordinador BIM, digamos que es el escalón un poco inferior del BIM manager, que está ya más, está a caballo entre autor de información y gestor de equipo. El BIM manager es gestor de equipo, el coordinador BIM ya está como en esa línea difusa que está tanto haciendo información como gestionando equipo, como evaluando y auditando modelos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer formación de su equipo, va a colaborar en la redacción del BEP, en el plan de ejecución BIM. ¿Por qué? Porque al final el BIM Manager tiene una vista general de todo el proyecto. Pero si luego los coordinadores BIM saben más claramente qué puede y qué no puede o qué puedo aplicar en cada fase determinada de su proyecto. Pues al final el coordinador BIM de un tipo concreto de instalaciones, por ejemplo, pues va a saber más de lo que puede hacer los software que va a utilizar o los archivos que puede utilizar o cómo tengo que colocar la información que el BIM Manager. Entonces, en ese caso, pues es el coordinador BIM el que tiene que apoyar al BIM Manager en esa parte. Luego, va a participar en creación de información también. O sea, normalmente los coordinadores BIM también generan información. Con información, pues son tanto parte de los modelos, extracción de la información, extracción de tablas, análisis de los proyectos, igual. Luego, va a coordinar su disciplina. O sea, va a ser la persona que va a ser quien gestione que todo el proyecto se trabaje de una manera coordinada, se sigan todos los requerimientos que ha pedido el cliente y todos los requerimientos que ha dictado el BEP. Entonces va a ser la persona directa que evalúe esto y va a realizar auditorías de los modelos para ver que se está siguiendo los pasos uno a uno que se tienen que hacer. Luego el modelador BIM este ya es autor directo, o sea, este no tiene gestión, es autor directo de información y se dedica a crear información, extraer información y producción de planos, imágenes y demás. El coordinador BIM, no había comentado, la formación, experiencia, coordinador BIM, ingeniero o arquitecto superior o técnico, o sea, que sea ingeniero o arquitecto. También que sea que tenga un máster BIM Management y que tenga una experiencia mínima de un año también en proyectos BIM. Y luego el modelador BIM, pues en este caso, pues que sea ingeniero o arquitecto técnico superior, eso da igual, o sea, en principio ahí no afecta que sea técnico superior, que tenga experiencia y formación en BIM, y hombre, si voy a tener un máster en BIM, bien, pero que en este caso no se busca una persona que si tiene esos conocimientos, mejor, o sea, siempre que sepas mejor, o sea, que sepas más, mejor, pero en este caso se busca que tenga un alto grado de conocimiento de uso de herramientas específica. No queremos tanto que sepa gestión del proyecto, sino más enfocado en el uso de las herramientas específicas que vaya a trabajar. Entonces, esta es la persona al final que se va a estar pegando día a día con el software y que tiene que saber entender las necesidades del proyecto para su software concreto. Entonces, en ese caso, pues no ponemos una experiencia, una formación concreta, pero obviamente se entiende que tiene que tener también tanto experiencia como formación. Luego, en cuanto a la documentación BIM, vamos a tener dividida la documentación en función de las fases del contrato que nos encontremos. Si no habéis oído estos términos, bueno, vamos a tener por un lado lo que os he comentado antes, el BEP, que es el BIM Execution Plan o el plan de ejecución BIM, que sería un poco lo que hablan en el, voy a coger el puntero, lo que hablan en el aquí plan de ejecución BIM, tanto precontrato como postcontrato. Y luego vamos a tener el documento que pone aquí requisitos BIM de información del cliente, en inglés son las siglas EIR, Employers Information Requirement, que son los requisitos de información del cliente, que bueno, esto a medida que vayáis trabajando os van a sonar mucho más este tipo de siglas. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que van a surgir siempre. Este diagrama lo he extraído o sea, lo he creado yo, pero es aplicando lo que dicta la ISO 19650-2 en cuanto a gestión de documentación y de contratos BIM. Entonces, vamos a partir de una evaluación de necesidades por parte del cliente. Voy a dar un poco de zoom para quedarnos en la parte concreta. Vamos a partir de una evaluación de necesidades por parte del cliente. Entonces esto que lo ponemos aquí en azul grande, que es las actividades realizadas por proyecto. Entonces el cliente va a determinar las necesidades que tiene. En base a esas necesidades
ya vamos a generar el documento que es requisitos BIM de información del cliente y vamos a pasar a la fase de ofertas, en la fase de licitación. Aquí lo que vamos a pasar es a pedir las ofertas con los requerimientos BIM que necesito para mi proyecto. Igual que tengo unos requisitos técnicos, voy a tener unos requisitos unos requisitos BIM para el proyecto. Entonces, con esos requisitos BIM ya vamos a hacer esa petición de ofertas y en esta fase de licitación vamos a pasar a la fase en la que los posibles proveedores nos van a presentar sus ofertas. Esas ofertas nos las van a presentar en un formato que hemos puesto aquí, plan de ejecución BIM, precontrato, y lo que os voy a comentar es el requisito de BIM de información del cliente es el qué tengo que hacer, o sea, esto es lo que nos va a definir qué tengo que hacer en un proyecto BIM, y el plan de ejecución BIM precontrato es cómo le vamos a contar al cliente cómo lo voy a hacer. Es, si tú me has pedido esto, esto y esto y esto, y yo te digo que sí, que lo voy a hacer de esta manera, de esta manera y de esta manera. Entonces, igual que nos van a evaluar nuestra oferta económica o nuestra competencia técnica, van a evaluar si lo que vamos a hacer en BIM cumple o no cumple con sus criterios. Entonces, una vez que ya hemos generado este plan de ejecución BIM precontrato, que es en la fase que se crea es la de presentación de ofertas y la fase de uso es la de presentación de ofertas, nos quedamos aquí. Una vez que ya se han presentado esas ofertas y el cliente ya ha evaluado, ya hemos pasado a la fase de contratación, al proveedor le vamos a pedir ahora el plan de ejecución BIM post-contrato. ¿Qué es? Pues en la fase previa al contrato no le vamos a contar hasta el último detalle de cómo vamos a trabajar. O sea, le vamos a hacer unos desarrollos mínimos para contestarle a qué haríamos en base a lo que nos han pedido y alguna cosa de mejora. Pero luego en el plan de ejecución BIM post-contrato, pues que luego nos van a dar un periodo, pues un mes, 15 días, lo que sea, para presentar el post-contrato. Es decir, vale, ya te lo he adjudicado, ahora sí que sí, me tienes que poner hasta el último detalle de qué software vas a utilizar, qué archivos vas a utilizar, qué personas son los principales responsables, quién van a ser los autores de información, cómo vamos a hacer las reuniones, en qué plataforma nos vamos a reunir, dónde vamos a colgar la información, qué nube vamos a utilizar. O sea, ahí es donde vamos a poner claramente cómo lo vamos a hacer con pelos y señales, como se dice. Entonces, en esta fase de contratación, ya con la movilización, sería plan de ejecución BIM post-contrato. Y con esta movilización, pues ya pasaríamos a la fase de creación de información, fase de producción de la información, que esta fase de la producción de la información se refiere tanto a diseño, construcción, todo. Entonces, esto lo tenemos así tal cual, es de la ISO 19652 y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta de todo esto es en evaluación de necesidades, es el documento requisitos BIM de información del cliente. Para contestar vamos a hacer el plan de ejecución BIM precontrato y una vez que nos lo han adjudicado vamos a hacer el plan de ejecución BIM postcontrato. Entonces es un poco el flujo de documentación BIM que vamos a tener. Luego, dentro del plan de ejecución BIM postcontrato vamos a tener otras documentaciones más avanzadas que lo que nos van a hablar un poco más de los hitos de entrega y de las estrategias de entrega y gestión de la información, que eso, pues bueno, cuando vayáis adentrándoos un poco más en la metodología BIM lo vais a ver, pero de momento con esto tenéis suficiente, al final es lo que os vais a encontrar en las ofertas. Ok, en cuanto a los visores gratuitos, estos visores gratuitos, como hemos comentado antes también, lo de mitos y leyendas de que BIM es caro. BIM es caro en algunos casos. También tenemos algunos tipos de herramientas gratuitas que nos permiten hacer pues ciertas funciones. Normalmente todas estas herramientas son para visualizar. Nos permiten hacer algunas cosas. No nos van a permitir en ningún caso editar el modelo BIM. Eso en ningún caso no nos va a permitir modelar como tal. O sea, ahí ya suelen ser de pago. Son de pago, no suelen, son de pago. Me corrijo. Pero estas herramientas nos permiten, por ejemplo, abrir distintos modelos, sobre todo en formatos IFC, que hemos comentado que son los formatos de intercambio común dentro de la metodología BIM. Las imágenes que tenemos abajo son el mismo proyectito, que simplemente hemos puesto un paso elevado en una carretera, que lo hemos cargado en distintas herramientas, BIM Vision, Tecla BIMsite, Solibri, y lo hemos cargado con un archivo de intercambio común y por lo tanto lo podemos ver en todos. Vais a ver que en algunos casos, como aquí, puede cambiar ligeramente los colores, porque bueno, al final
el color pues puede variar algo, pero bueno, la información que es lo que nos interesa estaría dentro. Y no solo la información gráfica, sino la información, yo si fuera clicando, si fuera clicando, por ejemplo, dentro de cada uno de los elementos, si aquí yo clicara, por ejemplo, en el estribo, me diría, pues este estribo está hecho con hormigón de tal manera y toda la información que le quisiera dar. O sea, no voy a entrar en detalle, pero le podría tener toda la información que yo le quisiera dar. O aquí, por ejemplo, en este terraplén también, lo que haríamos es poner, por ejemplo, pues yo quiero poner me pide el cliente que incorpore ahí los ensayos de los materiales que he hecho. Pues oye, pues qué estabilidad tengo, qué coeficiente de taludes tengo. O sea, cualquier información que quiera poner lo puedo incorporar. Vale, dentro de estas herramientas hemos puesto aquí una selección que nosotros los utilizamos, pero que seguramente habrá más y a lo mejor en algún caso mejor. Nosotros esto los utilizamos dependiendo del tipo de proyecto y aquí lo que ponemos es un poco lo que nosotros evaluamos que puedan tener este tipo de visores, pues que sobre todo en este caso que sean gratuitos, que nos permitan una visualización, o sea, por lo menos abrir el modelo y navegar por el modelo, aunque sea abrirlo, girarlo, lo que sea. Luego también tenemos la federación, que la federación es, en algunos casos vamos a tener que el proyecto lo puedo entregar en un único archivo y en muchos casos no es así. O sea, tenemos a lo mejor un proyecto BIM que tenemos 25 archivos distintos. Pues el problema que de estos gratuitos, pues en caso de BIM Vision o USB Viewer, que solo nos permite abrir un único proyecto a la vez. Entonces, imaginaros que yo aquí, porque esto pesará mucho, en vez de tener todo el proyecto en uno, que es el paso elevado, la carretera y tal, pues lo tuviera por un lado esta carretera, por otro lado esta carretera, por otro lado la topografía. Vale, pues el federarlo significa el poder cargar todos en el mismo. Otros nos van a permitir hacer class detection, que es detectar incongruencias del diseño o elementos que se choquen unos con otros, editar BCFs, que es otro estándar de intercambio de información, editar el 3D. Aquí lo tenemos puesto que es no, porque no se puede hacer, ni editar atributos tampoco. Hay otros visores que sí que son de pago que permiten hacer esto, pero en estos que son gratuitos no. En todo caso, pues Teclab Insight, que ahora mismo se llama Trimble Connect, cambia un poco, pero vamos, si ponéis en Google Teclab Insight os va a dirigir directamente a Trimble Connect, porque Teclab Insight ya no está. Pues es de los más utilizados, y Solibri Model Viewer igual, son de los más utilizados, así como gratuito. Entonces, esto quiere decir que dentro de la empresa podéis tener gente que sí que utilice software para modelar, porque van a modelar, pero a lo mejor un coordinador de un departamento o un BIM manager, por ejemplo, para evaluar el proceso no necesita tener la herramienta de modelado tal cual, con un visualizador tiene, y en caso de que detecte alguna incongruencia, pues se comunique con la persona que lo tiene que evaluar. Ok, seguimos para no quedarnos atrás. Luego, como contestando también a mitos y leyendas que hemos puesto de que BIM no es solo Revit, vamos a ver que tenemos Revit, que lo hemos puesto aquí también, como software de modelado, Allplan, Archicad, Icosim Building Designer, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Istram, que es otro de trazado, OpenRoads, Power Civil, Concept Station, Allplan Ingeniería, InfraWorks, o sea, hay infinidad de software de modelado y luego hay otros menos minoritarios que también se utilizan y que se pueden utilizar y que a lo mejor es la mejor opción para alguna empresa. Pero bueno, aquí para que lo tengáis. También, volviendo a lo que utilizamos, lo que hemos visto que utilizamos en Colombia, tenemos por un lado los datos que los podemos gestionar todavía en Excel, y en Excel se trabaja muchísimo en entornos BIM, pero muchísimo sobre todo para el tránsito de información de unos a otros o simplemente para volcar información del software BIM en Excel, de Excel en el software BIM. O sea que tenemos mucho. Luego, federación de modelos y estudio de colisiones, pues software tipo Solibri, Navisworks, que esto, pues bueno, son para que los suenen también. Planificación 4D, pues Syncro o Navisworks también, que son con los software que vamos a poder hacer estas simulaciones constructivas vinculando modelos con los diagramas de Gantt. Vamos a poder también vincular los modelos con gestores de presupuestos, como puede ser Presto y Costit, Arquímedes de CIP Ingenieros, con Mefis también. Y luego tenemos software de programación visual, que esto es ya una evolución de BIM. O sea, BIM ya de por sí
nos genera muchos procesos automáticos y muchas mejorías, pero apoyándonos también en este tipo de software de programación, que el primero es Grasshopper y el segundo es Dynamo, lo que nos va a permitir es programar dentro de software BIM para pues generarnos nosotros rutinas de trabajo que nos faciliten el día a día. Entonces esto luego pues cada empresa genera sus propias rutinas, hay empresas que se dedican a generar rutinas de trabajo para otras y bueno, esto es un mercado en sí mismo, la parte de programación visual. Y por último, lo que queríamos comentar también, bueno, pues cómo aplicarlo, pues entre otras cosas, pues nosotros os ayudamos, queremos decir. Nosotros vamos a contar aquí los procesos que creemos lógicos que habría que hacer para poder pues implementar o trabajar de una manera nueva dentro de la organización. Entonces, como hemos comentado al principio, pues nosotros bueno, he comentado que soy el responsable de desarrollo de negocio e implementación BIM dentro de ADIC BIM Consulting and Solutions. Entonces, ¿qué hemos comentado? Nos dedicamos, entre otras cosas, a la implementación BIM. Entonces, nosotros, tanto como empresa que se dedica a esto, como de una manera lógica, creemos que la manera de hacerlo, o sea, nosotros, esto es como lo hacemos, o como lo presupuestamos a las empresas para que lo hagan. Pero bueno, para que lo veáis cómo debería ser, o sea, que no es vuelvo a mitos y leyendas, no es me hago un curso de Revit y trabajo en BIM. Entonces, lo primero que hay que hacer es una consultoría estratégica BIM. Hay que hacer un dibujo de la empresa de arriba abajo, es decir, tengo esta infraestructura tecnológica ahora mismo, tengo estos recursos humanos, tengo estos procesos de gestión, tengo estas certificaciones de calidad o cualquier tipo de ISO que no puedo variar mucho para no perderlas. Tengo este tipo de clientes, trabajo con esta serie de proveedores y en base a esta consultoría estratégica se hace el dibujo de la empresa y lo que hay que hacer es diseñar el plan de acción. El plan de acción a nivel de procesos, de entregables y de formación. Una vez que tenemos ese plan de acción, pasamos a la segunda fase, que sería la implementación como tal, que en esta implementación es donde vamos a hacer una creación de estándares BIM, vamos a generar las plantillas de trabajo, se van a asignar los roles y tareas dentro de los equipos de trabajo, se va a formar al equipo en base a estos roles y tareas, se van a definir los flujos de generación y entrega de información BIM y se va a trabajar en un proyecto piloto para aplicar todo. Y por último, nosotros sí que lo solemos poner al servicio de nuestros clientes, es un servicio de asistencia técnica una vez que el proceso de implementación ha acabado. Es decir, nosotros hemos hecho todo el proceso, ya se ha implementado, la empresa trabaja en BIM, pues nosotros, pues pasado el tiempo, auditamos los modelos que están haciendo para ver si están trabajando como nosotros le hemos explicado, o sea, no queremos solo que trabajen bien en BIM durante el proyecto piloto, sino que cuando nosotros nos vayamos, pues que volvamos a los 2 meses, 3 meses y se siga trabajando igual o mejor que lo dejamos. Aparte, puede llegar el caso en el que, pues por carga de trabajo, a lo mejor se han presentado más proyectos de la cuenta o obtienen más entregables de los que pueden realizar, pues también podemos colaborar en esa entrega y en esa generación de entregables. Y simplemente tener un sistema de dudas, por ejemplo, pues nosotros a lo mejor le hemos implementado para una serie de clientes, para una serie de proyectos y por lo que sea han entrado en un proyecto o quieren entrar en un proyecto en el que no es de los proyectos típicos o clientes típicos, pues se ampliaría el servicio también para evaluar cómo poder trabajar con ese cliente de la mejor forma. Por otro lado, hay otra de las vías que también se están haciendo, nos vamos a encontrar proyectos en los que nos van a pedir directamente un perfil muy concreto. Pues igual que hemos visto antes del BIM Manager, que nos van a decir, pues tiene que ser un arquitecto con 5 años de experiencia en proyectos BIM, con un máster BIM, por ejemplo, y nos lo van a pedir. Y para presentarnos a ese proyecto lo tenemos que tener, sí o sí. O sea, ya no en fase de ejecución, sino, o sea, en la fase de contrato, en la oferta, yo ya tengo que poner el currículum, la hoja de vida de esa persona para que a mi empresa me adjudiquen ese proyecto. Entonces, nosotros también hacemos ese servicio de outsourcing o de externalización de perfiles, que nosotros analizamos las necesidades BIM del proyecto y buscamos o de nuestros colaboradores o ponemos de nuestros propios trabajadores un perfil que sea el que va a participar como el perfil BIM dentro del proyecto. Dentro del outsourcing como tal, pues hacemos esa subcontratación del perfil BIM en caso de que sea necesario. Otra cosa que hacemos es disponemos de una oficina técnica BIM, que simplemente nosotros disponemos del equipo BIM que va a dar soporte a ese proyecto. Y en cuanto a la manera de hacerlo, podemos hacerlo tanto poniendo todos los medios técnicos, de decir, oye, tú en tu empresa ni tienen los software, ni el hardware, ni bases de datos, ni nada,
pues nosotros vamos y lo ponemos todo, o sí que lo tienes y solo necesitas al perfil, pues igual, pues eso también lo haríamos. Luego, también tenemos externalización de servicios de modelado, que esto muchas empresas lo están haciendo ahora, por decir, oye, pues no tengo ahora el tiempo de implementar y me quiero presentar o estoy en un proyecto en el que luego tengo una serie de entregables BIM que a día de hoy no puedo hacer. Pues nosotros generamos esa serie de entregables BIM en base a lo que te hayan pedido, sean instalaciones, edificación, obra civil. Entonces, lo que hacemos es se analizan los requisitos BIM del proyecto, o sea, hacemos como si fuéramos nosotros el BIM Manager, analizaríamos qué requisitos BIM tiene el proyecto para identificar el tipo de proyecto que habría el tipo de entregables BIM que habría que realizar, generaríamos el BEP de ADIC para vosotros, si fuera nuestro cliente o para vuestro cliente final, definiríamos el flujo de generación y entrega de información, o sea, esto sería toda la fase de definición del alcance, y ya pasaríamos a lo que sería el modelado BIM, pues generaríamos las plantillas del proyecto, definición del equipo, crearíamos los modelos, generaríamos toda la documentación que haga falta, y luego generaremos por último los entregables finales, pues adecuar estos modelos a lo que nos están pidiendo. Es decir, a lo mejor, como hemos dicho, corresponder a todos los usos BIM que nos han pedido antes. Pues oye, yo quiero un modelo BIM que luego me sirva para extraer mediciones, para extraer planos, para hacer un recorrido virtual, pues adecuaríamos eso al tipo de entregable final que nos pida el cliente. Y por último, otro de los servicios que hacemos más enfocados directamente a proyectos concretos es directamente tienes un proyecto al que te quieres presentar y no tienes todavía siquiera ni idea del coste que puede suponer para tu empresa, que eso puede pasar, decir, oye, pues oye, tal cliente ha ofertado este proyecto, yo qué sé, pues un proyecto de retail, un centro comercial entero, por ejemplo, que es nuestro tipo de servicio, nosotros nos dedicamos al retail, pero no trabajamos en BIM. Es decir, ¿qué hago? ¿Me interesa? ¿Me presento? ¿No me presento? ¿Cuánto me puede costar? Ya no solo cuánto me puede costar a nivel de fase de oferta, por ejemplo, sino luego a nivel, perdón, perdón, a nivel de, de proyecto completo, es decir, pues oye, yo voy a presentarme a este proyecto, para la fase de oferta, pues todos los entregables que me están pidiendo, pues me costarían X dinero, pero luego el equipo BIM que me piden me va a costar durante todo el proyecto tanto, los entregables que va a tener que generar tanto, entonces nosotros lo que hacemos es eso, analizamos el pliego, generamos la propuesta tanto para la fase de oferta como para una vez que te han adjudicado el proyecto y desarrollaremos todos los entregables BIM, tanto modelos, documentación y aparte, pues en caso de que lo necesites, pondríamos a disposición los perfiles BIM necesarios. O sea, básicamente nos ocupamos de todo para que tú te puedas diseñar a tu proyecto, o sea, te puedas dedicar a tu proyecto y generar toda la generación de entregables BIM, hacerlo nosotros. Entonces, es otro de los servicios que hacemos y, pues bueno, en caso de que necesites algún tipo de servicio de este estilo, que sepáis que contamos con ello. Y sin más, darles las gracias a todos. Ahora contestaremos alguna pregunta, pero bueno, también por estar esta hora y 20 minutos, que al final hemos empezado a las 5, esta hora y 20 con nosotros también. Espero que bueno, pues todo lo que os haya contado os haya servido también para entender un poco mejor lo que es la metodología BIM, que nos conozcáis también como consultora BIM especializada. Y bueno, también os pongo aquí que si nos podéis seguir en LinkedIn, nosotros generamos eventos como este similares, tanto para empresas como a nivel más técnico de software, pues también hacemos webinar de software o presentamos proyectos que hemos realizado o recursos varios que los podéis seguir en nuestra web en nuestro perfil de LinkedIn, o sea, estar pendientes a nuestras redes, que iremos haciendo más sesiones de este estilo o más enfocadas directamente ya a temas de software o temas de gestión o temas de documentación, o sea que simplemente eso, nos podéis seguir y seguiremos en contacto con vosotros. Bueno, muchas gracias, buenos días y buenas tardes a todos y un placer haber estado con vosotros.